alumnos de cuarto semestre, espero que se encuentren muy bien. Aquí les voy a dejar el material para esta semana. Revísenlo, hagan su actividad y ojalá y que nos veamos muy pronto. Chicos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien fuera presidente de México del año 2006 al 2012. Felipe Calderón es presidente después de Vicente Fox y se convierte en el segundo presidente que gobierna el país por parte de el Partido Acción Nacional o el PAN, de tal forma que este partido se mantiene durante 12 años en el poder y culmina, por supuesto, con el gobierno de Felipe Calderón. La alternancia de la que ya hemos hablado en otras ocasiones se mantiene vigente todavía durante su gobierno. El gobierno de Felipe Calderón, de entre las muchas características que muestra, vamos a observar nosotros que la principal de ellas es la violencia que se mantuvo y se intensificó en el país durante este periodo gubernamental. Esta violencia pues no es gratuita, en realidad proviene de la presencia de el crimen organizado en nuestro país, específicamente de cárteles del narcotráfico que peleaban por regiones para ser controladas en nuestro país, de tal forma que a Felipe Calderón pues le corresponde atacar este aspecto que aquejaba a la sociedad y lo va a hacer a través de la inclusión del ejército mexicano para combatir el crimen organizado. A este combate del crimen organizado y a esta estrategia de Felipe Calderón se le llamó la guerra contra el narcotráfico, la cual, lejos de acabar con la violencia, en realidad la aumentó y hubieron muchísimas muertes aquí en el país debido a esta guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, un punto a favor de Felipe Calderón pues consiste en el hecho de que fue el presidente que dio a conocer la presencia tan intensa de estos grupos organizados del crimen y haber hecho saber también que los gobiernos anteriores habían permitido que estas organizaciones trabajaran en el país sin haber hecho nada al respecto. Así que es un punto a favor de Felipe Calderón, pero al mismo tiempo es un punto en contra debido a toda la violencia tan intensa que se provocó. Esta misma violencia pues va a provocar un clima de inseguridad, ya no solamente provocado por el crimen organizado, sino por todas las otras formas que vamos a encontrar del crimen, ya sea organizado o no, y que va a hacer que los ciudadanos en México pues se encuentren cada vez más inseguros. Por otra parte, la situación económica en la que se encontraba el país cuando Felipe Calderón entra al gobierno, pues es una situación precaria, porque como ya habíamos visto la semana pasada, el gobierno de Vicente Fox se centró en una política económica de estancamiento estabilizador, lo que quería decir que se mantenía la economía del país, pero no se la hacía crecer de ninguna forma. Así que en el 2008 nos vamos a encontrar con que nuestro país se enfrenta a una crisis económica, una crisis que fue desoladora para el país, arruinó algunas empresas y por supuesto tuvo un impacto muy fuerte en el aspecto laboral de nuestro país, en el cual el ejemplo más dramático es el de Luz y Fuerza del Centro, esta compañía paraestatal que pertenecía al sindicato de electricistas, desaparece el 11 de octubre del 2009 y el argumento que el gobierno dio pues era que simplemente ya no funcionaba. De tal forma que pues Felipe Calderón se va a atraer el disgusto de un sector importante de la sociedad, que es el sector laboral, y de esta forma nos vamos a encontrar con un debilitamiento del Partido Acción Nacional y del propio gobierno federal que encabezaba Felipe Calderón. Así que al final de su gobierno pues nos vamos a encontrar con que el PAN pierde el gobierno federal. Es decir que la ciudadanía en México dejó de tener confianza en el Partido Acción Nacional y le regresó su confianza a el Partido Revolucionario Institucional, que ahora estaría encabezado por Enrique Peña Nieto.
En este sentido, la alternancia, como ya habíamos mencionado, se sostiene y el partido pues que había venido gobernando el país regresa al poder. Todo esto debido a que el programa o proyecto político de Felipe Calderón pues simplemente no dio los frutos que se esperaban. Es notable el esfuerzo que hizo Felipe Calderón por el país, pero también es notable que sus esfuerzos no fueron suficientes, de tal forma que el país quedó en una situación pues muy desmejorada, y es el gobierno que le va a tocar a Enrique Peña Nieto. Y en el siguiente video, chicos, vamos a ver qué fue lo que hizo Enrique Peña Nieto para tratar de subsanar un poco los errores que se habían cometido antes de él, o si la situación se fue a peor, dependiendo de lo que haya ocurrido. Así que esta es la información que quería transmitirles para esta semana, chicos. Espero que nos veamos muy pronto. Hagan su actividad y cuídense mucho. Saludos.